Como ya dijo Luciana, el día de hoy vamos a continuar con el módulo de vascular, neurocríticos, em, y pues va a estar, la verdad, corto, no me voy a extender con tantas preguntas, y pues para que todos puedan participar. Entonces, mm, ay, sí, listo, creo que ya se ve, ¿cierto? Sí, Listo. Entonces tenemos la primera pregunta, varón de 45 años, con hematoma epidural temporal derecho, evacuado urgentemente, cirugía inmediata, se halló que tenía una hemiparesia izquierda, con ENTAC posoperatorio, sin evidencia de nueva hemorragia, con descompresión adecuada, resonancia magnética día 3 con hiperintensidad en T2 FLAIR en pedúnculo cerebral izquierdo. Y la pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico? Entonces, las opciones son A, ictus isquémico intraoperatorio de arteria cerebral posterior; B, fenómeno de Kernohan-Boltzmann, compresión del pedúnculo contralateral contra el tentorio; C, lesión quirúrgica iatrogénica del tracto córtico-espinal; y D, herniación uncal con compresión del pedúnculo ipsilateral. La verdad no sé cómo se crean las encuestas. No sé si sí, me ya, puedes ya ayudar. la creo. Vale, gracias. Y pues les voy a dar unos 5 minutos para resolver esa pregunta. Listo, ya está. Si quieres me avisas y te muestro cuáles son las respuestas que han puesto. Vale, listo.
No sé si ya todos pudieron votar para dar la explicación. Bueno, voy a continuar para que no se nos haga tan tarde. Entonces, bueno, la respuesta correcta era la B, que es fenómeno de Kernohan-Bolman, compresión del pedúnculo contralateral contra el tentorio. Listo. Entonces, este fenómeno es conocido como un signo falsamente localizador porque produce una hemiparesia ipsilateral a pesar de que la lesión no sea en ese lado y se da producto de una lesión supratentorial expansiva. Entonces, el mecanismo fisiopatológico es una lesión primaria, que puede ser un hematoma epidural, subdural, un tumor, una contusión que se encuentra en la parte supratentorial unilateral. Luego, esta lesión causa un desplazamiento lateral masivo del cerebro, generando una compresión del pedúnculo cerebral contralateral a la lesión. Este es empujado contra el borde libre del tentorio ipsilateral y esto genera un daño del pedúnculo contralateral, por lo tanto hay una hemiparesia ipsilateral a la lesión. Eso suena un poco confuso, eh, pero básicamente se genera por una lesión eh, en un lado y la compresión es del pedúnculo contralateral, y genera una hemiparesia ipsilateral a la lesión, porque en ese momento no ha habido una acusación de las fibras. Entonces, em, listo, en la neuroimagen, ahí podemos ver pues un ejemplo, donde pues esto es un ejemplo de un paciente que yo encontré. En la imagen A se puede ver una sección coronal de T2, en secuencia T2, donde en las partes no hay un asterisco y ahí se puede ver un edema residual en el parénquima cerebral. Ahí están las flechas blancas donde se puede observar una hernia parenquimatosa y las flechas negras que ya directamente muestran lo que es la lesión hiperintensa del pedúnculo cerebral izquierdo. En la parte de la imagen B también se puede ver una señal hiperintensa que afecta prácticamente todo el hemimesencéfalo izquierdo en la secuencia de difusión. Digamos que los hallazgos de neuroimagen usualmente son, como ya lo dije, en T2 en FLAIR, hiperintensidad, en T1 hipointensidad en pedúnculo contralateral y en DWI hay restricción de la difusión. Usualmente en el 10% de los casos de las personas que presentan un hematoma subdural, por ejemplo, puede haber casos de herniación transtentorial. Entonces, por eso, pues es algo un poco infradiagnosticado y por eso es importante sospecharlo. Em, Listo. Porque pues es importante explicar por qué las otras opciones eran incorrectas, que son la A, que es el ictus isquémico intraoperatorio de arteria cerebral posterior. Esto es porque un ACV de la arteria cerebral posterior causaría, por ejemplo, una hemianopsia, también déficits sensitivos talámicos y no generaría una hemiparesia pura y tampoco una hemiparesia ipsilateral. También porque eh, se dio inmediatamente después de la cirugía y pues la localización en el pedúnculo no, digamos que no tiene concordancia. La opción C, que es una lesión quirúrgica iatrogénica del tracto córtico espinal, esta causaría una hemiparesia contralateral a la cirugía y no ipsilateral. Y la opción D, que es una herniación de un cal con compresión del pedúnculo ipsilateral, esta pues comprime el pedúnculo ipsilateral, entonces causa una hemiparesia contralateral a la lesión inicial. Entonces, por eso no concuerda. Em, Listo, eso sería el caso 1. Ya el caso 2 es un varón de 55 años con un hematoma subdural agudo que presenta deterioro progresivo. Primero anisocoria derecha, pupila de 6 milímetros A reactiva,
luego mi pared izquierda, después postura de cerebración bilateral, finalmente apnea y pérdida de reflejos de tallo. La pregunta es: ¿qué estructura anatómica es responsable de la apnea en la progresión rostrocausal de la apneación? La opción A es mesencéfalo, núcleos del tercer par craneal. La opción B es un puente superior, formación reticular activadora ascendente. La opción C es bulbo raquídeo, centros respiratorios medulares. Y la opción D es diencéfalo, hipotálamo posterior. Entonces, también voy a dar unos 5 minutos para que todos puedan responder.
Listo. Creo que ya todos votaron. Entonces, bueno, la respuesta es la C. Bulbo raquídeo y centros respiratorios medulares. Bueno, entonces ahí puse una tabla donde se resume cómo es la progresión rostro caudal de la herniación. Entonces, eh, en este caso sería una herniación uncal, que es del lóbulo temporal. Entonces, la progresión se da pues pues, rostro caudal de arriba hacia abajo. Primero se compromete el mesencéfalo, luego el puente superior, luego el bulbo raquídeo y luego el diencéfalo. Em, entonces, en el diencéfalo, mentiras, creo que es al contrario, primero el diencéfalo, luego el mesencéfalo, luego el puente y luego el bulbo. Entonces, en el diencéfalo se da una respiración de Cheyne-Stokes, en el mesencéfalo hiperventilación central, en el puente un clúster y luego apnea, y luego en el bulbo atáxica y apnea. Ya les voy a explicar mejor de qué se trata esto. Entonces, eh, digamos que este deterioro es progresivo y esto se da em, debido a que la progresión es, como ya lo dije, de la parte rostral a la parte caudal. Entonces, listo. Em, las estructuras afectadas son el tálamo, el hipotálamo y el sistema reticular activador ascendente cuando empezamos desde la parte del diencéfalo. Las manifestaciones clínicas son alteraciones de la conciencia, somnolencia progresiva, confusión, estupor. Las pupilas se ven pequeñas, pero son reactivas con una respuesta lenta. Los movimientos oculares están preservados, puede haber desviación conjugada. En la parte motora hay una respuesta apropiada al dolor, pero puede haber una decorticación inicial. Como ya lo dije, las respiraciones de Cheyne-Stokes y la parte autonómica puede haber una triada, que es una triada temprana, que son las de las hiper-Hs, que es la hipertermia, la hipertonía y la disregulación hormonal. Vamos a volver acá, que es que eso está más integrado en esta parte. Luego está el mesencéfalo, que donde se altera el tegmento, la base, el núcleo del tercer par general y la formación reticular. Entonces, las manifestaciones, ahí ya salen, entonces hacer como a profundo, las pupilas, estas están fijas en posición media, eso es un signo cardinal del compromiso del mesencéfalo. También hay pérdida de la inervación parasimpática del tercer par y de la simpática. Entonces, por eso se observa esta manifestación de las pupilas. En la parte motora tenemos una postura de descerebración y en la parte de la respiración hay hiperventilación neurogénica central. Luego, en la parte de la afectación del puente, entonces en la parte de la conciencia hay un coma profundo, las pupilas se ven puntiformes, pero aún están reactivas. Hay una interrupción de las vías simpáticas descendentes, hay una preservación relativa de los núcleos del tercer par. Y en cuanto a los reflejos del puente, del tronco, perdón, hay una pérdida del reflejo corneano, también una pérdida del reflejo oculocefálico, puede haber también una parálisis del sexto par, puede también persistir la descerebración y puede evolucionar a flacidez. En la parte de la respiración son patrones variables como respiración en clúster, respiración apneústica o taquipnea irregular. Y ya en el estadio 4 que es la parte del bulbo, entonces la conciencia, pues ya el paciente tiene un coma reactivo, las pupilas son con midriasis reactiva, los reflejos de tronco están totalmente ausentes, ya el paciente presenta una flacidez completa con arreflexia, la respiración ya es atáxica y luego progresa a apnea, por eso la respuesta era bulbo. Y en la parte cardiovascular, pues hay hay una pérdida del tono cardiovascular y una hipotensión refractaria. Entonces, ya aquí pues lo integré como en un cuadrito donde se ve la parte de la respiración, cómo va progresando,
en el diencéfalo Chine-Stokes, en mesencéfalo hiperventilación neurogénica central, en el puente respiración en clúster, en el puente bajo respiración apnéusica y en el bulbo pues respiración antáxica y también la apnea, que ya es la falla total del centro respiratorio. Eh, y digamos que por eso la respuesta era bulbo. Ya la siguiente pregunta es una mujer de 68 años presentó inicio súbito de somnolencia, alucinaciones visuales vívidas, ve mariposas de colores, una parálisis de la mirada vertical con pupilas medias a reactivas, sin hemiparesia. En resonancia y en DWI se pueden ver infartos bilaterales talámicos y mesencefálicos. La pregunta es: ¿qué estructura anatómica explica las alucinaciones visuales? Que es alucinosis peduncular. A, corteza occipital bilateral; B, sustancia reticular mesencefálica y tálamo; C, núcleos geniculados laterales; y D, radiaciones ópticas.
Bueno, vamos a mirar entonces la respuesta. Es B, sustancia reticular mesencefálica y tálamo. Bueno, entonces en este caso, ahí no lo noté, pero tendríamos lo que se llama un síndrome top of the basilar. Este es causado por un infarto en las regiones del tronco cerebral rostral y hemisferios cerebrales que están irrigados por la parte distal de la arteria basilar. Y esto se caracteriza por anomalías visuales, oculomotoras y conductuales, eh, con una, pues no tiene frecuentemente una disfunción motora significativa. Entonces, para recordar cómo viene siendo la anatomía vascular, entonces ahí tenemos una imagen donde se ve la arteria basilar y podemos ver em, las ramas, las ramas principales y pues las que se involucrarían en este síndrome. Entonces, está la arteria cerebelosa posterior, la arteria cerebral posterior, la arteria cerebelosa superior, las arterias perforantes paramedianas, las arterias talamoperforantes y la arteria de Percherón, que eso es una variante. Bueno, ahí se ven en la imagen. Eh, la arteria cerebral posterior es irriga los lóbulos occipitales, temporales, inferomediales, el tálamo posterior. Las arterias cerebelosas superiores irrigan el cerebelo superior, el tegmento mesencefálico lateral. Las arterias perforantes paramedianas irrigan en el mesencéfalo paramediano, el tálamo paramediano. Las arterias tálamo perforantes irrigan el tálamo medial, posterior y lateral. Y la arteria de Percheron, que es una variante, es un tronco único que irriga los tálamos paramedianos bilaterales y el mesencéfalo rostral y está presente en un tercio de los, pues, de los cerebros. Entonces, los territorios que están afectados en este síndrome son el mesencéfalo rostral, los núcleos oculomotores, la formación reticular, la sustancia nigra, el tálamo, puede ser bilateral, unilateral, los núcleos paramedianos, el pulvinar, los lóbulos occipitales también uni o bilateral, ahí está la corteza visual primaria y asociativa, los lóbulos temporales inferomediales, donde se encuentra el hipocampo, la circunvolución parahipocampal y la parte del cerebro superior. Eh, Listo, entonces la causa principal de este síndrome, que ya dije que es como esa triada, vendría siendo la embólica, que es usualmente el 30-35% de las oclusiones basilares, y las manifestaciones clínicas son anomalías oculomotoras y pupilares, anomalías conductuales y de conciencia, que pues esto tiene que ver con el mesencéfalo y el tálamo, y anomalías visuales, lóbulos occipitales temporales. Listo. Entonces, en cuanto a las oculomotoras, es, digamos que lo distintivo del síndrome se presenta en más del 40% de los pacientes y tiene varias manifestaciones. Eh, Entre estas está la parálisis de la mirada vertical, especialmente la mirada hacia arriba, por lesión del núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial y la comisura posterior, también las pupilas pequeñas y poco reactivas por lesión del núcleo de Edinger-Westphal. También la midriasis reactiva bilateral, el nistagmo de convergencia y la retracción, y bueno, entre otras, digamos que se pueden presentar muchas manifestaciones, eh, y es como lo más importante de este síndrome. Luego están las anomalías conductuales y de conciencia, que fue algo que me pareció muy interesante. Eh, entonces puede haber una progresión de somnolencia, estupor, coma por una lesión del sistema reticular activador ascendente. Algo importante que está relacionado directamente con la pregunta del caso clínico es la alucinosis peduncular. Este es un fenómeno que se caracteriza por alucinaciones complejas, que son percibidas como vívidas, naturales, que son recurrentes y estereotipadas. Eh, Se relacionan con una alteración del ciclo sueño-vigilia. Al principio pueden ser percibidas como reales, pero después la persona puede darse cuenta que son alucinaciones, pueden ser visuales, acústicas y duran de minutos a horas. Em,
Listo, entonces eso por ese lado. También puede haber confusión, amnesia, agitación y delirio. Y eso está relacionado con la pregunta que hice. Luego están también las anomalías visuales, que es por compromiso del lóbulo occipital y temporal. Y esto es cuando la isquemia se extiende a territorios de la arteria cerebral posterior. Puede haber hemianopsia mónima por oclusión unilateral, puede haber ceguera cortical por oclusión bilateral, puede haber, bueno, otras manifestaciones como anomia de colores, bueno, etcétera. Y el déficit motor, dije que no era algo como tan característico. Eh, Esto sí se puede presentar en las oclusiones basilares proximales y medias, pero como esta es distal, no es tan significativo. Y cuando está presente puede ser una hemiparesia leve eh, o una ataxia cerebelosa, pero listo. ¿Por qué las demás son incorrectas? Bueno, ahí están. La A, porque la corteza occipital generaría una ceguera cortical, más no alucinaciones vívidas. Em, y digamos que las alucinaciones corticales pueden ser más relacionadas con fotopsias. La C, que son núcleos geniculados laterales, estos procesan información visual, pero digamos que una lesión en estos núcleos generan es un defecto del campo y no alucinaciones. Y radiaciones ópticas causan hemianopsia o cuadrantanopsia, más no alucinaciones. Entonces, por eso la respuesta correcta es la B. Listo. Bueno, el caso 4 que es bueno, un varón de 62 años con oclusión basilar media, cuadriplegia, nartia, afagia, parálisis de mirada horizontal bilateral, preserva parpadeo, movimientos oculares verticales, conciencia plena y responde a preguntas con parpadeo. ¿Qué estructura anatómica está preservada, permitiendo los movimientos oculares verticales? A, núcleo del sexto par craneal, puente. B, fascículo longitudinal medial, que también está en el puente. C, núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial en el mesencéfalo. Y D, formación reticular pontina paramediana. Listo. Les voy a dar unos minuticos para que respondan.
Listo, entonces ya vamos a la respuesta. C, núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial en el mesencéfalo. Eh, Listo. Entonces, en este caso, estaríamos ante un síndrome de enclaustramiento. Esta condición es caracterizada por una cuadriplegia, por anarquia, por parálisis de pares craneales inferiores con preservación de la conciencia y es causada usualmente por una lesión en la porción ventral del puente y pues a veces se confunde con un trastorno de la conciencia, pero es diferente. Eh, las estructuras que están afectadas en la parte de la base del puente, en la parte ventral, em, son los tractos córtico-espinales bilaterales, que su interrupción causa la cuadraplegia, los tractos córtico-vulvares bilaterales, que su afectación causa la anatria, que es la incapacidad para hablar, la disfagia y la parálisis facial bilateral, y las fibras y la tercera son las fibras supranucleares para la mirada horizontal, que genera una parálisis de la mirada horizontal bilateral en relación con el núcleo del sexto par y el centro de la mirada pontina paramediana. Y las estructuras preservadas, pues que están en relación con la pregunta, son el tegmento pontino dorsal, que contiene el sistema reticular activador ascendente, por eso ellos conservan la conciencia, las vías oculomotoras verticales, donde están los centros de la mirada vertical, ahí se incluye el núcleo intersticial de Cajal y el RIMLF, que es el que estaba en la opción C. Esos están en el mesencéfalo, rozan la lesión. También están los núcleos del tercer par craneal, por lo cual hay apertura palpebral y parpadeo preservado. La corteza cerebral está intacta, por lo tanto, la parte de la cognición, la percepción y las emociones está preservada. Y las vías sensoriales, el lemnisco medial puede estar parcialmente preservado, aunque también pues tiene cierta afectación. Em, También hay anomalías visuales en algunos casos. Em, la etiología más frecuente es la vascular, en más del 85%, como ya dije, por una oclusión de la arteria basilar. Y por esa razón, pues el manejo usualmente es trombólisis. Digamos que es un síndrome bastante complicado para el paciente y que en la parte de la rehabilitación y la recuperación, pues no tiene un pronóstico tan satisfactorio. Y para explicar por qué las otras opciones eran incorrectas, la opción A y la opción D, el núcleo del sexto par y de la formación reticular pontina paramediana está en el puente y controlan la parte de la mirada horizontal. Y por eso es que es parálisis horizontal, no tiene que ver con los movimientos verticales. Y el fascículo longitudinal medial de la opción B conecta núcleos oculomotores para movimientos conjugados. También afectaría la mirada horizontal y no la vertical. Entonces, eso es en este caso. Y ya para finalizar, entonces el caso 5 es una mujer de 70 años con estenosis carótida interna izquierda de 95%, hipotensión intraoperatoria durante cirugía abdominal, una presión arterial media de 50 milímetros de mercurio por 30 minutos. La resonancia postoperatoria muestra infartos múltiples pequeños en sustancia blanca, periventricular izquierda en patrón de Rosario. Y la pregunta es, ¿qué mecanismo fisiopatológico explica este patrón específico? A, embolismo de la arteria desde la placa carotidia. B, hipopercusión en zona limítrofe entre el sistema superficial y profundo de la arteria cerebral media. C, oclusión de arterias perforantes lenticuloestriadas. Y D, espasmo de ramas distales de la arteria cerebral media. Listo.
Listo, voy a poner ya la respuesta. Es, es la B. Hipopercusión es zona limítrofe entre el sistema superficial y profundo de la arteria cerebral media. Esto se relaciona con los infartos watershed o en una zona frontera. Estas son lesiones isquémicas que ocurren en zonas limítrofes entre territorios de las arterias cerebrales principales, donde la perfusión es más baja y por lo tanto hay más vulnerabilidad. Estos son aproximadamente el 10% de todos los ACVs y se asocian con enfermedad estenoclusiva carótida severa o episodios de hipotensión sistémica. Entonces, ahí está, pues, la anatomía, digamos, se divide en dos categorías según la localización anatómica. Entonces, están las watershed externas, que son las corticales, y están ubicadas en la superficie cortical entre los territorios de las arterias principales. En este caso, anterior, posterior y superior. La anterior, de la arteria cerebral anterior y la media. Em, la posterior, entre la arteria cerebral media y la posterior. Y la superior, entre la arteria cerebral anterior y la media y la posterior. Listo. La superior es una zona donde convergen los tres territorios. La posterior tiene que ver con la unión temporoparietal occipital entre la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior. Y la anterior, la franja parasagital entre la anterior y la media. Y también están las watershed internas, que son subcorticales. Estas están ubicadas en la sustancia blanca profunda entre los sistemas arteriales superficiales y profundos de la cerebral media. Ahí se incluye la corona radiada, que son, pues, que está entre las ramas perforantes profundas y las ramas medulares superficiales de la media. Y pues ahí está la parte de la pregunta, que es el patrón en rosario, que es una cadena de pequeños infartos en la sustancia blanca. También está relacionado con un compromiso hemodinámico. Este, creo que lo puse. Ah, bueno, ya vi otro caso. Bueno, este patrón de Rosario, como ya dije, es una cadena de pequeños infartos que, como se ve acá en, en las imágenes, em, que se encuentran en la sustancia blanca y que pues es un hallazgo muy, muy característico de estos infartos watershed. Eh, Listo. Estos están dispuestos en línea como si fueran un rosario y se distinguen de los infartos lacunares porque están en esta disposición y no están distribuidos a lo largo de la corteza. En resonancia, entonces se pueden observar en DWI como una restricción difusa cuando estamos en la fase aguda, con múltiples focos hiperintensos pequeños que están alineados uno al lado del otro, en la sustancia blanca profunda. En el FLAIR también es como una hiperintensidad en la sustancia blanca paraventricular y supraventricular. En el T2 es similar y en el T1 pues es una hipointensidad en fase subaguda crónica. Eh, entonces, ¿qué produce esta disposición en Rosario? Primero se da una estenosis y oclusión carotidia severa. Luego se da una reducción de la presión de perfusión cerebral distal, una vasodilatación compensatoria y por eso se da isquemia selectiva en las zonas de menor presión, que son las terminales arteriolares. Por lo tanto, hay infartos puntuales en estas zonas. Em, Listo, entonces este patrón de Rosario es un predictor de ACVs isquémicos recurrentes, por lo tanto es importante que se haga la intervención vascular de forma inmediata. Y para descartar las otras opciones, entonces no, la opción A, que es el embolismo arteria-arteria, este causa típicamente infartos corticales en la zona limítrofe externa y no es el patrón de Rosario. La C, que es oclusión de arterias perforantes ventriculares estriadas, esas irrigan los ganglios basales y causan los infartos lacunares. Y el D, que es vasoespasmo de arterias de ramas distales de la media, pues el vasoespasmo no es un mecanismo de estenosis carotidiana, y entonces estos causan infartos
como tal en el territorio y no watershed. Y pues eso sería esta, este caso y pues yo creo que ya podemos dejar hasta ahí porque ya son las 9 y espero que pues si tienen preguntas, eh, espero que hayan aprendido mucho. Bueno, muchas gracias, Laura, muy chévere. Y muchas gracias